Buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a este centro del Inserso en Salamanca, que intenta aumentar la integración laboral de las personas con discapacidad. A lo largo de 30 años yo creo que se han conseguido metas muy importantes. Casi una vez al mes hacemos una jornada en la que intentamos poner, digamos, de relieve todo lo relacionado con alguna de las discapacidades. El mes pasado hablamos de la discapacidad auditiva y nos toca un tema transversal que afecta a todas las discapacidades, que es el empleo, que es las personas con discapacidad y el empleo. Quiero dar la palabra. Para mí es una satisfacción acudir una vez más a la invitación que me hace el CRMF y en cuestión fundamentalmente en unas jornadas sobre empleo y discapacidad bajo el lema expectativas frente a realidades, que por el numeroso público que ha congregado hoy estas jornadas pues se ve que tienen unas grandes expectativas y que estas expectativas entre todos logramos convertirlas en unas realidades, que eso es el camino en el que todos queremos trabajar, que estas realidades sean en igualdad de oportunidades que todas las demás personas, que la generalidad de la población, pues esas mismas realidades las tengan las personas con discapacidad. Porque lo cierto es que hoy en día la discapacidad sigue siendo un freno a la contratación laboral. Y aunque hay personas con discapacidad que no tienen ninguna dificultad en asumir un empleo y en cambio otras necesitan un apoyo, pero lo cierto es que la propia discapacidad supone unos obstáculos y tiene hoy unos obstáculos y unas barreras, en unos casos físicas, como pueden ser el acceso a edificios o también en el transporte, pero fundamentalmente yo me centraría en las barreras y obstáculos psicosociales en las que amplios sectores de la sociedad todavía ven con una cierta reticencia y con una serie de prejuicios muy establecidos en nuestra sociedad respecto a la capacidad para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Yo creo que esto es una tarea de todos y que de lograr desmontar estas barreras que están más en las mentes de la sociedad que en la propia falta de capacidad de las personas con discapacidad que forman parte de la sociedad activa, forman parte por tanto. Y Ricardo a la cabeza. Es importante que hablemos de empleo y es importante que lo unamos a discapacidad. Sabéis que, lógicamente, y tal como dice el lema de las jornadas, las expectativas son muchas, las expectativas de cualquier persona para el desarrollo de su proyecto de vida son totales. Desde la Junta de Castilla y León se ha intentado cubrir estas expectativas por diversas vías, lógicamente. Primero, exigiendo a las empresas que colaboran con todos los proyectos de la Junta que tengan un porcentaje de personas con discapacidad contratadas. Además, intentando que en el marco de lo que es la propia administración pública de la Junta de Castilla y León, pues un porcentaje de las plazas que se convocan cada año estén reservadas a personas con discapacidad. Hay un 10% de plazas en todas las convocatorias públicas reservadas a personas con discapacidad. Realmente esto es lo que está en la norma, pero y esto además pues genera esas expectativas. Pero en este momento, quizá también unido a la crisis, lo cierto es que la realidad no está cubriendo las expectativas previstas. Tenemos que conseguir que todas estas normas que están ahí realmente den sus resultados. Es decir, que consigamos que las personas con discapacidad accedan al empleo. Y hoy por hoy, hay que ser honrados, no podemos darnos por satisfechos. Tenemos las normas, pero tenemos necesidad de que las personas con discapacidad accedan a un puesto de trabajo. Hay que seguir trabajando, sin ninguna duda, para que esto sea una realidad. ¿Y en qué líneas tenemos que seguir trabajando? Y estamos trabajando ya para conseguirlo. Lo primero es intentar dotar a las personas con discapacidad de habilidades para poderse incorporar en el mercado de trabajo. Sabéis que, además estamos en Salamanca, en los últimos 4 años se han creado varios centros ocupacionales, centros en los que las personas con discapacidad pueden ir avanzando en esa dotación de habilidades. Yo creo que todos conocéis que hace poco se ha inaugurado un centro en Vitibudino, hay otro en Peñaranda de Bracamonte, otro en la propia ciudad de Salamanca, en Ciudad Rodrigo, en Tamames. Bueno,
es una línea inicial para avanzar en esa escala de dotación de habilidades para alcanzar un puesto de trabajo estable. Los centros especiales de empleo, tenemos que seguir insistiendo, y antes comentaba a los medios de comunicación, comentabas que efectivamente los puestos en centros especiales de empleo no han descendido, sino que se han incrementado. Es cierto, hay más de un 25% más de puestos en centros especiales de empleo en la comunidad autónoma. Tenemos que seguir avanzando en esa línea, seguir garantizando el funcionamiento de los centros especiales de empleo para que realmente su producto sea el que es competitivo y puedan integrarse en un marco de competitividad normal, como el resto de las empresas. En el CRMF, y comentaros algunos datos que a mi modo de ver son importantes de cara a esta jornada que vais a empezar, estas quintas jornadas de empleo y discapacidad. Como sabéis, los distintos indicadores internacionales, el Banco de España, el Gobierno español, el Instituto Nacional de Estadística, la Unión Europea, parece ser que indican que España ha empezado a crecer discretamente, pero a crecer. Unos hablan de algo más, otros hablan de algo menos, pero todos coinciden de que la economía española está empezando a crecer. Esto supone que en los próximos meses, en los próximos trimestres, vamos a comenzar a crear empleo y hay que estar preparados para el ciclo de crecimiento. En estos años de bonanza que se avecinan, los discapacitados no tienen por qué quedar rezagados. Los discapacitados actuales tienen recursos que no existían hace tan solo 15 años. Las nuevas tecnologías han puesto un gran número de discapacitados, a un gran número de discapacitados en igualdad de condiciones con los que no lo son. Los rendimientos de gran número de discapacitados, y eso lo sabéis muy bien todos los que me estáis escuchando, en muchos casos son superiores a los que no lo son. Desde antiguo se sabe, por ejemplo, que en todas las fábricas de serie los sordos, por ejemplo, tienen rendimientos muchísimo mayores que el resto de los normoyentes. Pero también tenemos que estar atentos a que se cumplan las leyes que nos hemos dado, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, para la incorporación obligatoria a las plantillas de los discapacitados, tanto a las plantillas en las instituciones como en las plantillas de las grandes empresas. Otras medidas que fomentan el empleo, pues no puedo pasar sin hacer referencia al tan mencionado, a la tan mencionada reserva legal del 2%. El artículo 38 de la LISMI impone a las empresas con plantilla superior a 50 trabajadores la obligación de emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% de su plantilla. Posteriormente, en 1988, se contempló la posibilidad, viendo la dificultad que tenían las empresas para dar cumplimiento a esta obligación, de que los empresarios pudieran realizar el cumplimiento de esta cuota con unas medidas alternativas que fueron desarrolladas en 2005. Estas medidas alternativas solamente se pueden utilizar por las empresas de manera excepcional, es decir, que la obligación que existe es de que se reserve el 2% de sus puestos de trabajo en plantilla para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Si eso no lo pudieran hacer, bien porque no hay personas que reúnan los requisitos, bien porque han cursado las correspondientes ofertas de empleo y no han recibido respuesta, o por cualquier otra circunstancia, tienen que realizar alguna de las medidas alternativas. ¿Cuáles son las medidas alternativas? Entre otras muchas que vienen previstas. Pues aquí juegan un papel fundamental los centros especiales de empleo, porque muchas de las medidas alternativas que tienen que realizar las empresas están directamente relacionadas con las actividades y con la propia existencia de los centros especiales de empleo. Puede ser una medida alternativa la realización por parte de la empresa que tiene la obligación de reserva de puestos de un contrato civil o mercantil, es decir, un contrato ordinario, con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo para el suministro, con discapacidad, por supuesto, un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinarias, bienes de equipo o de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida. En la página web de la Junta hay un enlace que nos lleva directamente al registro de centros especiales de empleo y eso permite a las empresas
que directamente se puedan poner en contacto con estos centros especiales de empleo para la realización de estas medidas alternativas. Aparece su actividad principal, aparece su dirección, me parece que incluso su teléfono, y tengan más facilidad de acceso y de conocimiento de cuál es el panorama de los centros especiales de empleo y cómo puede dar cumplimiento a esta medida alternativa. Puede ser, como ya he dicho, un contrato civil de suministro o puede ser un contrato de prestación de servicios ajenos y accesorios, como por ejemplo el que he hecho antes referencia de limpieza. Una empresa puede contratar con un centro especial de empleo, que además en Salamanca hay varios dedicados a la actividad de limpieza, no solamente PILSA, sino también SLM y creo que alguno otro. Puede contratar la limpieza con un centro especial de empleo y entonces, además de la labor social que puede realizar y del mantenimiento de empleo que puede realizar, está dando cumplimiento a su obligatoriedad de reserva del 2% con esta medida alternativa. También puede realizar donaciones y también puede realizar la constitución de un enclave laboral, que ya hemos dicho anteriormente y hemos definido un poco qué era lo que se entendía por enclave laboral. Ahí existe la idea de que el cumplimiento de este 2% nunca se realiza. Yo lo único que puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Inspección de Trabajo, se ha desarrollado durante 3 años consecutivos un programa de objetivos de la Inspección de Trabajo, de la Inspección Provincial, pero vamos, que responde a nivel nacional, que es precisamente la de fiscalizar el cumplimiento de estas medidas por parte de las empresas. Verdad es que en Salamanca hay muy pocas empresas que tengan más de 50 trabajadores y desgraciadamente cada vez menos. Pero sí puede decir que en estos 3 años se ha levantado una única acta de infracción. Esto quiere decir que ha habido una única empresa que o no ha respetado la cuota del 2% o no ha realizado la medida alternativa. Con lo cual, yo creo que sí podemos darnos por satisfechos y, sobre todo, sí podemos pensar que se cumple. O sea, de una manera u otra, se cumple. Otra cosa es que nos gustaría que fueran más los discapacitados empleados. Pero bueno, en cierta medida, la reserva legal, que es el mínimo obligatorio, en Salamanca, cabe la posibilidad de que se cumpla. Tampoco puedo dejar pasar el hecho de que estas medidas que hemos visto, todas estas medidas económicas, van destinadas al fomento de la contratación por cuenta ajena. Es decir, cuando los trabajadores con discapacidad tienen o pueden ser contratados por una empresa, pero que también hay ayudas para los trabajadores que se constituyen como autónomos, que se engloban dentro de las ayudas ordinarias de los trabajadores autónomos, con una especial incidencia en que tiene una cuantía superior cuando se trata de un trabajador que tiene discapacidad, y también hay ayudas cuando se integran o cuando crean cooperativas o sociedades laborales como socios. Es decir, una persona que crea una cooperativa, una persona con discapacidad que crea una cooperativa, también se va a beneficiar de una importante ayuda, que está en torno a 10.000 euros ahora mismo, siempre que se respete en lo que viene en la convocatoria, en las correspondientes convocatorias. Con todas estas medidas analizadas, queda puesto de manifiesto el esfuerzo que la Administración hace por fomentar la integración de las personas con discapacidad. Y en este sentido, podemos decir que cumple los deberes constitucionales que mencionamos al principio. Es decir, existe un deber y más o menos el deber queda cumplido ofreciendo al mercado toda esta serie de apoyos y de ayudas que se entiende que se necesitan. Pero lo que no podemos perder de vista es que estas medidas no son nada, no significan nada y no son nada si los auténticos creadores de empleo, que son tanto las empresas como los emprendedores, no hacen uso de ellas. Quedan en nada. Por eso, yo personalmente agradezco al Centro. Este es nuestro objetivo actual. El objetivo para estos 4 años, porque estamos en un nuevo plan estratégico, es llegar a que todos nuestros centros de trabajo terminen en un 10% de personas con riesgo de exclusión social. Actualmente, para este año, tenemos un 7%. Cierto es que de los 22 centros, en estos momentos solamente tenemos a 9 centros que sobrepasan el 7%, los demás están entre el 4 y el 7%, y con la excepción de los 2 centros especiales de empleo, que como veis aquí, superan evidentemente cada uno de ellos el 40%. Pero al final estamos hablando de más de 400 personas en el grupo. Tanto para ellas como para las demás, lo que hacemos es, si pasa la siguiente, trabajar en políticas orientadas a las personas, porque